Para crear segmentos rectos, se pueden utilizar tres procedimientos diferentes que analizamos a continuación. Aplicar valores de esquina a los vértices situados a ambos extremos del segmento. Aplicar valores de esquina Bézier a los dos vértices y hacer que el asa de entrada correspondiente a un extremo del segmento y a la de salida correspondiente al extremo opuesto se sitúen directamente sobre el segmento. Cambiar el valor del segmento a línea. Vamos a analizar estos tres métodos mediante un ejercicio práctico. Abrir el panel de comandos Crear, activar el botón Círculo de la persiana Tipo de objeto y dibujar un círculo en el visor superior. Abrir el panel de comandos Modificar y pulsar el botón Editar Spline de la persiana de modificadores. Pulsar el icono Vértice de la persiana Selección del modificador Editar Spline. A continuación, los vértices del círculo aparecen en la pantalla. Utilizar la herramienta Seleccionar objeto para dibujar una región de selección que rodea los vértices superiores izquierdos del círculo. Vamos a cambiar el tipo de estos dos vértices a esquina. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre uno de los vértices seleccionados y elegir el comando esquina en el menú que aparece en la pantalla. Los dos vértices seleccionados se convierten en vértices de tipo esquina y el segmento situado entre ellos se vuelve recto, aunque también cambia la curvatura de los dos segmentos conectados al otro lado de los vértices seleccionados. Seleccionar el comando Edición Deshacer Modificar Vértice o pulsar el botón Deshacer de la barra principal para restablecer la curvatura de los segmentos. A continuación, seleccionar el comando Edición Retener para guardar el estado actual de la escena. Ahora vamos a utilizar vértice esquina Bézier y a alinear sus asas con el segmento. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre uno de los vértices seleccionados y elegir el comando esquina Bézier en el menú que aparece en la pantalla. Desactivar la opción Bloquear asas de la persiana Editar Vértice y arrastrar las asas asociadas al segmento que está situado entre los dos vértices seleccionados. Debemos desplazarlas hacia el centro del círculo hasta que las dos queden situadas sobre el segmento. El segmento se vuelve recto, pero los otros segmentos no cambian su curvatura en la pantalla. Para finalizar el ejercicio, vamos a cambiar el valor del segmento a línea. Seleccionar el comando Edición Restituir y pulsar con el ratón sobre el botón Sí en el cuadro de mensaje para restituir la escena. Seleccionar el círculo y elegir la opción Segmento en la lista desplegable situada a la derecha del botón Subobjeto. Pulsar sobre el segmento situado en el cuadrante superior izquierdo del círculo. El segmento se vuelve de color rojo para indicar que se encuentra seleccionado. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre el segmento y seleccionar el comando Línea en el menú que aparece en la pantalla. El segmento se convierte en una línea recta. A continuación, seleccionar la opción Vértice en la lista desplegable Subobjeto y arrastrar las asas Bézier para cambiar la curvatura de los segmentos que componen la forma. Aunque arrastremos cualquier asa, el segmento línea sigue siendo recto. El valor de línea solo se puede asignar a través del modificador Editar Spline. Volver a seleccionar la opción Segmento en la lista desplegable Subobjeto o pulsando el icono Segmento de la persiana Selección. Pulsar con el botón derecho del ratón sobre el segmento Línea y seleccionar el comando Curva en el menú que aparece en la pantalla. El segmento cambia su forma, curvándose para adaptarse a la nueva posición de las asas Bézier. En el siguiente ejercicio vamos a utilizar varios métodos
para conectar dos splines pertenecientes a la misma forma. En la escena hay una única forma compuesta por dos splines cerradas, un rectángulo y una elipse. Seleccionar la forma y abrir el panel de comando Modificar. Pulsar el botón Subobjeto de la persiana Catálogo de modificaciones y seleccionar la opción Segmento en la lista desplegable situada a la derecha, o pulsar el icono Segmento de la persiana Selección del modificador Editar Spline. Trazar una región de selección que atraviese los dos segmentos situados en el lado derecho de la elipse y el lado izquierdo del rectángulo. Pulsar el botón Suprimir para borrar los segmentos seleccionados. Ahora, la forma está compuesta por dos splines abiertas. Si solo quisiésemos cerrar la mitad de la elipse, podríamos conseguirlo utilizando la función cerrar en el nivel de selección Spline. Pulsar el icono Spline de la persiana Selección del modificador Editar Spline. Seleccionar la mitad de la elipse y pulsar el botón Cerrar de la persiana Editar Spline para dibujar un segmento curvo entre los vértices finales de la spline. Después, seleccionar el comando Edición Deshacer Cerrar Spline o pulsar el botón Deshacer de la barra principal. Seleccionar el rectángulo abierto y pulsar de nuevo el botón Cerrar para crear un segmento recto que cierre el rectángulo. Volver a utilizar el comando Edición Deshacer Cerrar Spline. Las herramientas Insertar y Conectar de 3 Studio Max están disponibles en el nivel de selección Vértice. Con ellas, también podemos cerrar una spline abierta en la pantalla. Pulsar el icono Vértice de la persiana Selección del modificador Editar Spline. Activar el botón Insertar de la persiana Geometría y pulsar sobre uno de los vértices situados en los extremos de la forma elíptica. Se asocia un segmento entre el vértice seleccionado y el cursor del ratón. Situar el cursor sobre el otro vértice final de la elipse y pulsar el botón del ratón. Responder sí a la pregunta Cerrar Spline. El nuevo segmento parece igual al creado por el botón Cerrar. Esto se debe a que la función Insertar tampoco modifica el valor de los vértices finales. Seleccionar el comando Edición Deshacer Insertar Vértice o pulsar el botón Deshacer de la barra principal. Activar el botón Conectar de la persiana Geometría. Situar el cursor sobre uno de los vértices finales de la forma elíptica y arrastrar el ratón hasta situar el cursor sobre el otro vértice final. Al soltar el botón del ratón, se dibujará una línea recta entre los dos vértices. Además de unir los vértices finales de una spline, la herramienta Conectar permite conectar vértices de splines distintas. Seleccionar el comando Edición Deshacer Conectar Vértice o pulsar con el ratón sobre el botón Deshacer de la barra principal. Seleccionar el comando Edición Retener para guardar el estado actual de la escena. Con el botón Conectar todavía activo, arrastrar desde uno de los vértices finales de la forma elíptica hasta un vértice final del rectángulo. Al soltar el botón del ratón, se dibujará un segmento recto conectando a los dos vértices finales.